Buenas noches, familia Transformación y Vida. Qué gusto estar con ustedes una vez más este miércoles, que podemos compartir con ustedes este tiempo de enseñanza, este tiempo de entrenamiento, de aprendizaje, de exposición de nuestro propio corazón a la luz de la palabra de Dios. Y como hemos dicho más de una vez, estamos en la sala de laboratorios, estamos en la sala de rayos X, donde Dios nos expone lo que hay dentro de nosotros, pero también al mismo tiempo expone lo que hay dentro del corazón de Él. Amén. Y entonces es hermoso ver cómo, a pesar de todo lo que hay que cambiar y trabajar en nuestros corazones, Él nos sigue amando. Amén. Él nos sigue aceptando, y es Él, a través de su Espíritu Santo, el que sigue obrando en nuestras vidas. Así que este tiempo de miércoles, aunque estamos expuestos al laboratorio de rayos X, no es para castigarnos, no es para rechazarnos, es para ver cómo el amor de Dios sigue trabajando en nuestro corazón. Así que gózate en este tiempo y démosle gracias a Dios por lo que Él nos enseña cada miércoles, porque siempre es con amor y con el deseo de seguir transformándonos. Damos la bienvenida esta noche a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor David, buenas noches. Buenas noches, iglesia, qué gusto poder estar esta noche ya con ustedes. Bienvenidos. Y gracias por tomarte estos minutos con nosotros, de verdad que lo apreciamos mucho, lo valoramos mucho el que puedas estar conectado con nosotros, y sé que será una noche como todas las anteriores, que vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Amén, así será. No olvides notificarnos que estás ahí. Pastor Sí. Enrique. Buenas noches, familia, una vez más con ustedes, con alegría, con gozo, con ánimo, ¿verdad? De poder estar compartiendo la palabra, y de verdad que los primeros bendecidos somos nosotros, porque Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos instruye a través de la palabra, y ese es el anhelo de nuestro corazón, que en la medida que Dios va trayendo esta palabra a nuestros corazones y poderla compartir con ustedes, sea de la misma manera una bendición para ustedes. Así que esta noche esperamos pasar un buen tiempo estudiando, escudriñando la palabra. Que así sea. Amén. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches a todos, qué gusto estar con ustedes. Estamos aprendiendo, discutiendo el reino de Dios, que es un reino de amor. Amén. Y hay dos cosas porque estamos aquí: número uno, porque amamos a Dios; número dos, porque les amamos. Amén. Pero qué gozo caminar con nuestros hermanos, aprender más de amor para amar más a ustedes, y gracias por amarnos y estar con nosotros esta noche. Amén. Pues seguimos con nuestra serie justamente de la preeminencia del amor. Amén. Basado en 1 Corintios capítulo 13, que nos ha dado tantas enseñanzas, que nos ha aconsejado, nos ha enseñado tanto, y que no para esto Así no es. para, da todavía para mucho que aprender, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos empezando una nueva, digamos, una nueva línea en 1 Corintios 13, porque habíamos estado estudiando los no del amor, pero la semana pasada concluimos con esa parte, y hoy vamos a empezar una nueva sección de 1 Corintios 13. Pero antes de empezar, yo quise hacer como una especie de resumen de lo que llevamos hasta el día de hoy, que cubre los versículos del 4 al 6 de 1 Corintios 13, y quise hacer un breve resumen con una pequeña frase que podamos tener como recordatorio de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, antes de iniciar esta nueva sección que vamos a estudiar a partir de hoy. Entonces, lo voy a leer, y después tal vez podamos ponerlo en los comentarios. Si tú lo quieres, escribe ahí en los comentarios que te gustaría tener este recordatorio, este resumen, y con gusto te lo hacemos llegar. Entonces, acuérdate que esta es la sección de 1 de Corintios 13, del 4 al 6. Y dice, empezando con: el amor es sufrido, que significa que es lleno de paciencia, esperando con amor que Dios obre en el otro. El amor es benigno, significa que tiene una naturaleza
para hacer el bien sin esperar nada a cambio. El amor no tiene envidia, lo cual significa que no tiene celos, sino que se goza cuando ve el bien de los demás. El amor no es jactancioso, significa que no fanfarronea sus logros, sino que aprende y sabe dar la gloria a Dios y además aprecia los dones en los demás. El amor no se envanece, significa que no es orgulloso ni se cree más que los demás, sino que aprecia a los demás, como dice Pablo, como superiores a sí mismo. Amén. El amor no hace nada indebido. Eso significa que no se porta ni tampoco se expresa con rudeza hacia los demás, sino con gentileza. Sus acciones y sus palabras siempre son gentiles. El amor no busca lo suyo, que significa que no siempre quiere que las cosas se hagan a su manera, sino que sabe escuchar a los demás. El amor no se irrita, lo cual significa en mexicano que no es de mecha corta. No se altera con facilidad, sabe tener autocontrol. El amor no guarda rencor, lo cual significa que no lleva un registro de las faltas que cometen hacia su persona con el fin de usarlo cuando sea necesario. Y por último, la semana pasada estudiamos que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, lo cual significa que vive su vida regida por la palabra de Dios y aplica la palabra de Dios bajo la ley del amor. Ese es un resumen muy breve de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Parece increíble que en un resumen tan poquito hemos abarcado tanto tiempo, pero sí, bueno, solamente es un breve recordatorio de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y a partir de hoy empezamos esta otra sección, digamos, que encontramos en el versículo 7, que me voy a permitir dar lectura en la versión Reina Valera 1960. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y voy a leerlo en otras versiones, que es muy similar en este caso, fíjate, es muy similar. En la Nueva Traducción Viviente dice: el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. En la Nueva Versión Internacional dice: todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En la traducción al lenguaje actual, el que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Y bueno, ya el hecho de que tantas veces repita la palabra todo ya nos deja algo en qué pensar, ¿verdad? Porque no dice a veces sufre, a veces, sino todo lo sufre. Y es interesante porque esta tercera sección nos habla justamente de acciones, usa verbos. Lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta. A diferencia de las otras dos, la primera parte que vimos habla de lo que el amor es. Después, lo que el amor no es. Y ahora estamos viendo lo que el amor hace. Porque estamos hablando de acciones, estamos hablando de verbos. Entonces no hablamos de sentimentalismos ni de emocionalismos, sino de acciones, ¿verdad? Entonces iniciamos esta tercera sección y empezamos con la primera frase de este versículo 7, que es: el amor todo lo sufre, que no es lo mismo que el amor es sufrido, que vimos en el versículo 3 o 4, perdón. Y bueno, solamente para establecer el fundamento de esta frase, entendamos que la palabra sufre, el verbo sufrir que usa aquí Pablo, es el verbo en griego stego, que significa techo o una especie de cubierta, de techo o de sombrilla. Entonces habla de una protección.
cuando habla de que el amor todo lo sufre, nos está hablando de una protección. Y el pastor Juan nos hablaba algo muy hermoso acerca de mantenernos en el amor de Dios, que tiene que ver mucho con esta protección. Pastor Juan, ¿por qué no nos comparte lo que nos compartía al principio? Esta palabra es muy interesante. Hay varias aplicaciones, obviamente. Y número uno, Dios es nuestro techo. Y el amor de Él es nuestro techo. Y obviamente debemos poner techo sobre otras personas, pero yo quiero empezar con esta idea de Dios es nuestra protección en la tormenta, en los huracanes, tornados, la lluvia, problemas, crisis de vida, pobreza, enfermedad. Siempre Dios, por su amor, es nuestra protección. Salmos 91 puede salvar muchas vidas. Salmos 91 y varias escrituras son muy, muy buenas. Al inicio, tal vez 1 a 8, Maggie. Sí. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios es nuestro Papá Celestial. Y obviamente Dios como Papá quiere proteger a sus hijos. Pero tenemos que estar bajo de su sombra. Y su sombra no es infinita. Su sombra es estar en su voluntad. Claro. Y también tenemos que hacer Dios nuestra primera meta. Yo paso todas mis mañanas con mi Papá Celestial, porque Él es mi lugar secreto. Y cuando estamos buscando a Él, amándole, entonces podemos tener una protección divina. Y continuamos con versículos 14 a 16, con esta idea. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando nos damos cuenta que Dios es nuestro amparo. Y también, número 2, Dios es nuestro amparo cuando amamos a Dios. Y versículos 14 y 15, cuando hemos puesto nuestro amor en Él. Yo busco su reino, yo busco la voluntad de Dios, yo vivo para amar a Dios, Dios es mi todo en mi vida. Entonces tenemos la promesa de tener una larga vida. Salmos 90, 10, por lo menos 70 años, sino 80 años, estoy viviendo por 80 ahora. 80 ahora. Claro, sí, él es un jovencito. Entonces, pero tenemos la promesa de protección divina. Si no nos damos cuenta, los requisitos. Y para mí era buena noticia, 96. Los médicos dijeron a Ellen que ella tenía cáncer. Inmediatamente reclamamos la escritura. Mi esposo no va a morir, porque Dios ha dado a nosotros una vida larga, por lo menos 70 años. Y por esto es reconocer el amor de Dios. El problema, hemos aprendido que Dios no es un papá abusivo. Un día Él envía a nosotros enfermedad, Él mata a nuestro hijo de 10 años, es de Satanás. Pero cuando no nos damos cuenta de esto, yo amo a Dios, pero de lejos. Ahí está el requisito. Ahí está el Entonces, cuando aprendimos que en Santiago 1:17 no hay variación con Dios, Él es lo mismo, Él es amor siempre. Pero tenemos que amarle a Él
Y cuando lo hacemos, tenemos una protección divina. Si sabemos cómo reclamar, entonces Ellen y yo atamos cáncer en el cuerpo de Ellen, dándonos cuenta, mi papá celestial nos ha dado protección de cualquier enfermedad. Y adiós. Entonces tenemos un techo en la tormenta si calificamos. Amén. Permítame leer ese versículo el versículo 14 del Salmo 91 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman. Amén. Protegeré a los que confían en mi Exactamente. nombre. Entonces, porque a veces queremos andar haciendo las cosas malas, las malas acciones y esperar la protección de Dios, y las cosas no son así, ¿verdad? Claro. Aquí está muy claro para quién es Dios ese techo. Amén. Se rescataré a los que me aman. ¿Y qué nos significa los domingueros? Exactamente. Los domingueros están afuera del techo. Y cuando viene algo mal, no culpa a Dios. Tú estás afuera de la casa de Dios. Entonces no Ajá. espera protección divina porque tú estás viviendo en el mundo. Regresa a la casa de Dios para amar a tu papá celestial y después tenemos Exacto. protección. Por eso Exacto. dice el que habita, Exacto. el Así que es. vive, El que como mora. el que mora, el que se queda ahí, el que permanece, como habíamos estado estudiando en la serie anterior de Juan 15, donde habla de permanecer pegados a la vid. Esos son los que van a recibir la protección y el techo de nuestro Señor, ¿verdad? Claro. Yo creo que aquí es interesante poder aterrizar, ¿verdad? Este concepto, esta palabra, y qué bueno que lo estamos planteando de esta manera, escudriñando de esta manera, porque definitivamente cuando tú ves una declaración como esa, puede provocar conflicto en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no es por más que no entendemos o por no entender el concepto de la palabra como tal. Creo que en ningún momento Pablo está hablando de un sufrimiento abnegado, de maltrato, Claro. de Humillación de en humillación, el terreno. de tener que soportar un maltrato hacia nuestras vidas. Yo creo que es, si nos vamos, como tú lo leías desde un principio, es entender esa protección de ahora. ¿Protección cuándo? En el tiempo del sufrimiento. Por eso la palabra dice, el amor todo lo sufre. Me gusta lo que dice, cómo lo traduce en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el amor nunca se da por vencido. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿cuándo nos damos por vencidos? Justamente en el tiempo del sufrimiento. ¿Cuándo nos damos por vencidos? Justamente en el tiempo de la enfermedad, Sí, cuando las cosas están difíciles. cuando ya vemos un diagnóstico terrible, decir, bueno, ya, me doy por vencido. Cuando el problema en el matrimonio, me doy por vencido. Cuando vemos a nuestros hijos sufrir, batallar, me doy por vencido. Es decir, ¿cuándo nos damos por vencidos? Justamente en los tiempos de padecimiento, en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos de dolor, en los tiempos de tristeza. Y aquí es donde nos invita a que el amor sea el que nos lleve a nunca darnos por vencidos en ninguna de esas circunstancias. ¿Sí? Y creo que esto es bueno mirarlo de esta manera en el contexto y en el significado original de lo que en el griego Pablo estaba hablando. Es un sufrimiento, todo lo sufre, es no darme por vencido. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier padecimiento, en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier problema, y lo liga, que no lo vamos a ver todavía, pero lo liga con la fe. Lo liga con no perder la fe. Es decir, en el momento difícil, en el momento de la crisis, en el momento del problema, tenemos que resistir, y el amor de Dios es el que nos va a hacer mantenernos. Es el que nos va a proteger, es el que nos va a cuidar, como dice el pastor Juan. Estamos debajo de la sombra del Omnipotente, estamos debajo de ese techo, de esa cobertura, donde dice el Salmo 23, aunque pasemos por el valle de la sombra de oscuridad y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque claro. tú estás conmigo. Esa protección, ese techo, ese cuidado, hace que en medio de lo que podamos sufrir,
de lo que podamos batallar, de lo que podamos padecer en cualquier circunstancia, podamos soportarlo y podamos al final mirar la victoria. Claro. Dice la palabra en 2 de Corintios 1, versículo 3 y 4. 2 de Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Fíjate, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, hay por parte de Dios un amor que nos cubre, que nos protege, que nos consuela, que nos anima, que nos levanta, y de esa misma manera, cuando nosotros lo recibimos, lo vivimos, lo experimentamos, de esa misma manera también nosotros podemos accionar con alguien más que está pasando en una situación difícil. Así como Dios nos cubre, nos protege, de esa misma manera nosotros podemos proteger y cubrir a alguien que a lo mejor está pasando lo que yo antes ya pasé, que está sufriendo lo que yo ya sufrí, que está viviendo lo que yo ya viví. Entonces creo que es importante entender este concepto, ¿sí? Porque no, volvemos al punto, y creo que el pastor Enrique puede ahondar un poco sobre esto, porque no se trata de todo lo sufre, pues denme duro, ¿no? Y me tengo que aguantar porque pues así es el amor. No está hablando de un sufrimiento provocado por alguien que esté abusando de ti. Se refiere al sufrimiento del padecimiento de las circunstancias que podemos vivir en esta tierra. Bueno, si alguien sabía de eso, justamente es el autor de estas cartas que estamos leyendo, era Pablo. Que así es Pablo, ¿verdad? Así es. Que sufrió un montón de cosas. Y bueno, el pastor Enrique, platíquenos, usted trae un poco acerca de eso, de todos los padecimientos que Pablo sufrió, y cómo, si alguien podía hablar de la protección de Dios en medio de todo eso, era Pablo, y también él podía, como acabamos de leer, hablar y enseñar al respecto a los hermanos que también en ese momento estaban pasando por persecución, que son muchas de las cartas fueron escritas a iglesias que estaban sufriendo persecución, y Pablo, que lo había vivido en carne propia, podía hablar de la protección de Dios en medio del conflicto. Creo Pastor que Enrique. si alguien experimentó el amor de Dios fue Pablo. Sí. Y creo que eso cautivó el corazón de Pablo. Ese amor claro. que protege, ese amor que cubre, ese techo, ¿no? Exactamente. Entonces, de la misma manera, cuando entendemos el amor de Dios hacia nosotros y lo que Él ha hecho por nosotros y el precio que ha pagado por nosotros y el sufrimiento en la cruz por nosotros, creo que Pablo lo entendió perfectamente bien. Por eso él escribe de una manera tan inspirado por el Espíritu Santo, donde él empieza a tener una vida consagrada a Dios en esa reciprocidad. Es decir, Dios me ha amado tanto que lo que menos puedo hacer es amarlo, entregarme, todo. De tal forma que lo que ustedes mencionan es exactamente lo que vivió Pablo. Dice 2 de Corintios 11, en el versículo 23, dice: yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces de peligro, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además en otras cosas. Vaya currículum. O sea, currículum de sufrimiento. Sí. Y dice, y ahí le paro, ¿no? Porque dice, no. Además, otras más, dijo, y además otras cosas más que ya no cito. Lo que
dice, además, me llama la atención lo que al final dice, lo que sobre en mí se agolpa cada día, aunado todo esto, dice, la preocupación por toda la iglesia. Wow. O sea, estaba sufriendo todo eso pensando no en él, sino en la iglesia. Así es, preocupado por la iglesia, ¿no? En poder, como decía, en este contexto del significado de esta palabra, del amor todo lo sufre, en ese contexto de cuidar a la iglesia, de proteger a la iglesia, de que cómo es que no puedo estar allí presente, cómo es que no puedo hacer más, estoy en esta situación, estoy en la cárcel, me han golpeado, estoy muriendo, estoy desnudo, estoy sediento, estoy en una situación difícil, pero además de todo esto, en mi mente me agolpa, o sea, era algo que venía a su mente de una manera impresionante, donde dice cada día pienso en la iglesia, preocupado por la iglesia. Entonces es impresionante ese matiz que Pablo habla. Por eso ahora podemos ver de una manera tan clara cuando él escribe sobre el amor. Y cuando entendemos este concepto, entendemos que el amor entonces va más allá de lo que en algún momento podríamos entenderlo solo como la parte que decía el pastor David, ¿no? Quizás, bueno, tengo que sufrir maltrato, tengo que sufrir porque mi marido me pega. Sí, no va por ahí. No, eso no tiene que ver nada. Eso es otro concepto que en algún momento se podría desviar o equivocar, ¿no? Porque alguien si lo lee... Sí, es que si lo lees muy literal, bueno, pues, obviamente, ¿no? Tengo que aguantar. Ese es el punto. Si lo lees literal, abnegado, ¿no? A la ligera, mira, dice... Así que acomódate porque... Sí, me tienes que aguantar. Y si me amas o amas... Sí, claro. Aguántame. Tienes que sufrirlo. Tienes que sufrirme, ¿no? Y tristemente, como hay gente que dice, pues es mi cruz. Sí. Tengo que aguantarlo, tengo que soportarlo, me golpea. Decía por ahí la indita, ¿no? Cuando la golpeaba su esposo, perdón, y alguien lo quería defender, porque estaban ahí en la calle el hombre golpeando a la indita. Y entonces alguien se acercó y dijo, oye, ¿por qué le pegas? Y le dijo, ¿a ti qué te importa? Él es mi marido, se llamaba José, y decía, muy mi José. Muy mi José. Mi José. Déjalo, es mi marido. Bueno, no hemos llegado al grado de me pega porque me ama. Ajá. Entonces, ese concepto, nada de abuso. Nada que ver con lo que Pablo está escribiendo. No es eso. Así es. Sí, no significa, lo tenía aquí, déjame te lo leo. No significa que paso por alto, sino que no exhibo. O sea, cuido esa parte, ¿no? Cuido a las personas que están a mi alrededor, no exhibo sus fallas, pero eso no significa que me voy a dejar ser lastimado y ser abusado, ¿no? Sí pasó. Segunda carta de Corintios 1, 8 a 10. Qué buen punto, pastor. Segunda de Corintios, ¿qué, perdón? Segunda carta perdón. ¿Dónde voy a ir? Una escritura. Segunda carta de Corintios 1, 8 a 10. Ok, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Yo estaba pensando lo que dijo pastor, es que el amor de Dios para Él y para los demás nos impulsa a continuar. Pero, por ejemplo, Pablo en este caso en Asia era deprimida, recibiendo rechazos, quién sabe qué pasó con él. Y al punto de morir, al punto de tirar la toalla, yo no regreso a
¿A dónde? Al mar para jubilarme, por ejemplo. Pero él no lo hizo. Y quiero hacer este punto también. De vez en cuando, cada cristiano, tal vez pastor, hay tanta aflicción que viene contra de nuestras vidas. Queremos tirar la toalla. Sí. No. Y la fe, nuestra fe está a cero. Sí. Como Cabal. la fe de... O bajo cero. o bajo de cero, exactamente. Menos que nada. Congelándose. Sí. Y Dios no está conmigo, nadie está conmigo, mis compañeros me han traicionado y no vale la pena. Pero número uno, Dios viene como papá y agarra nuestra mano. Yeah. Levántate, mi hijo. En este punto, no necesito 10 requisitos de fe. Yo quiero saber que soy amado. Número uno, que Dios no estoy solo, abandonado. Mi papá está conmigo. Y en estos momentos de desesperación, Claro. y yo lo he tenido. Claro. No mucho, pero de vez en cuando. Estoy bajo de mi cobija, en mi cama, huyendo del diablo, huyendo de la iglesia, huyendo del ministerio, huyendo de este mundo. Mátame, Dios, por favor. Yo oré esto en 1900, ¿qué año? 85. Yo oré esto. Quiero un infarto y sin dolor y llévame al cielo. Yo odio este ministerio. Pero Dios vino a mí, pero en una manera muy manso, gentil, en una manera simpática, no, sea animada. Y con su amor me animó al punto donde pude desatar mi fe otra vez. Entonces, no somos solos. Gloria a Dios. Dios siempre está con nosotros. Él quiere animarnos o rescatarnos del lodo. Y donde podemos levantarnos y batallar otra vez. Y obviamente Pablo sufrió lo mismo. Sí. Él llegó, y para mí era una sorpresa leer estas escrituras que, wow, aún Pablo llegó a puntos de, voy a morir. Claro. Pero él con el amor de Dios lo impulsó a continuar. Bueno, me recordaba ahorita, pastor, que está mencionando esto, a Elías. Elías, después de su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, huye porque escucha la amenaza de Jezabel y huye a esconderse, y él expresaba justo esas palabras que usted acaba de decir: mátame, Dios, ya prefiero estar muerto. Y entonces viene Dios y le alimenta primero, y después viene y le habla. Pero es interesante la manera en la que Dios se manifiesta hacia Elías, porque dice que había un torbellino, un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Dios estaba en el silbido suave. Entonces, exacto, Dios sabe cómo hablarnos, ¿no? Porque a veces cuando nos sentimos en esa tristeza, en esa depresión, en esos niveles bajos, tendemos a regañar. Es que ¿qué te pasa? Es que ¿cómo crees? Pero el techo de Dios, la protección de Dios es justamente ese amor tierno, gentil, que lo expresó a Elías. Y justamente nos lleva bajando esta enseñanza a nuestro trato con los demás. Tú, Pastor David, decías una frase muy interesante antes de empezar: todos necesitamos ser protegidos y todos necesitamos proteger. Amén. Que es justo lo que el pastor decía, ¿no? Que a veces nosotros nos sentimos también en esos momentos de angustia, y siempre necesitamos a alguien. Amén. Claro, y es que algo que tenemos que entender, iglesia, y todos los que pueden vernos, es que finalmente el sufrimiento es inminente. O sea, el sufrimiento inevitable. El sufrimiento en esta tierra es inevitable. O sea, por algo Pablo habla justamente del sufrimiento, de soportar el sufrimiento, de permanecer a pesar del sufrimiento. Porque a veces tenemos la equivocada idea de que por ser hijo de Dios nada voy a sufrir. No voy a sufrir nada, no me voy a enfermar de nada, no voy a padecer nada, tengo que vivir en una nubecita. Y no es así. Miel sobre hojuelas. Yo siempre he dicho, es interesante porque aunque alguien pueda enseñarte esto, la realidad es otra.
Claro. Yo puedo ver la realidad de la iglesia y es otra. Claro. O sea, aunque alguien te diga, no, Dios te quiere entre nubes. No, la realidad es otra. Y Pablo lo entendía de tal manera que por eso hace énfasis en que a través del amor vamos a poder soportar, vamos a poder permanecer a pesar del sufrimiento. Y él le daba su importancia a lo que podíamos vivir. Dice Romanos 5, versículo 3 y 4, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, ¿a qué grado O sea, llega? imagínense, o sea, llegaba, él llegaba, a lo mejor, bueno, no lo podemos visualizar así, pero hasta cierto punto alegrarse del sufrimiento, Bueno, pastor, del padecimiento. Te interrumpo, Nueva Traducción Viviente. Nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Sí, y fíjate en esta, perdón, sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Sí, claro, a eso iba. Dice, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es decir, lo que Pablo está enseñando es lo que tú tienes que hacer a través de Dios, a través del amor, es soportar, es permanecer. Dice en la Nueva Traducción Viviente, es nunca darte por vencido. No te des por vencido. Va a venir la tribulación, sí. Va a venir la angustia, va a venir los problemas, va a venir quizá la enfermedad, van a venir cosas a nuestras vidas humanamente. Lo único que tú tienes que hacer es no darte por vencido. Claro. Que el amor de Dios, que el amor fraternal entre los hermanos, que el amor a lo mejor de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu pastor, de tu Dios, de tu Padre, sea el motor. Claro. Para no darte por vencido. Para atravesar y esta que eso situación. sea lo que nos lleve, como dices, a atravesar, a pasar. Que al final de eso, obviamente Dios nos va a guardar. Amén. Dios nos va a cuidar, ¿verdad? Repito, como dice el Salmo 23, no dice que no vamos a pasar por el valle de la sombra y oscuridad y de muerte. Dice, aunque pases, vas a pasar, pero ahí voy a estar yo para cuidarte, para protegerte, pero además va a producir en ti madurez. Vas a desarrollar paciencia, vas a desarrollar más fe, y eso va a hacer crecer y madurar tu vida. Y más amor, David. Y más amor. Claro. Amor. Entonces, aquí la clave de lo que Pablo estaba diciendo es, nunca dejes de creer. No te des por vencido. Así vivas la peor situación, así te encuentres en la peor situación, no te des por vencido. Aunque humanamente ya todo se acabó, no te des por vencido. Porque cuando no nos damos por vencidos y creemos en Él, Él siempre va a estar ahí, y al final vamos a poder mirar la victoria, y no nada más la victoria en nuestras vidas, sino lo que produjo en nuestros corazones. Bueno, voy a tratar de ligar todas las ideas que hemos hablado hasta ahorita, y la primera es, cuando estemos en tribulación, en angustia, en sufrimiento, lo que tenemos que hacer es habitar a la sombra del Altísimo, Claro, así como es. dice el Salmo 91. Y lamentablemente es justo ahí, donde nos... justo ahí es donde huimos. Sí, eso es lo Ese triste. es el peor error, es el peor error Somos que tan podemos, contradictorios es el como peor seres error que humanos. podemos cometer como cristianos, que en el tiempo de la prueba, en el tiempo del sufrimiento, irnos. Sí, Ese alejarnos. es lo peor que podemos hacer. Sí. Perdón. Salirnos de la sombra, Claro. ¿verdad? Y nos da el sol. Si nos movemos de la sombra. Entonces, es en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, tenemos que habitar, mantenernos, Así es. permanecer bajo la sombra del Altísimo, y entender que al final ese proceso por el que Dios nos está pasando, aunque pueda ser tal vez conflictivo, doloroso, va a dejar un Así fruto, es. va a dejar una madurez en nosotros, y además nos va a capacitar, leías en Corintios, Así es. para nosotros a su vez poder consolar a otros, poder ayudar a otros y ser ese techo para otros cuando también estén sufriendo esa parte. Creo que de esa forma como lo planteaste es 100% entendible. Así, podemos cerrar con eso, ¿verdad? Quiero mencionar breve que en vez de huir de Dios,
cuando estamos en el lodo, en el pecado, debemos acercarnos rapidísimamente Correr, a Dios. correr a así Dios, es. correr a Correr Dios. a Dios, no de Él a Él. Bueno, Así es, dice así es. Proverbios, a él correrá el justo y Exacto. será el torre Ex- fuerte. Es el bueno, nombre. Así es. es bueno. Torre fuerte es el nombre del Señor. Dice, a él correrá el justo y será levantado. Y cuando lo hacemos, sabemos Él es nuestro Papá Celestial, no es Amén. nuestro juez que quiere juzgarnos por nuestras debilidades Claro. y pecados. Déjenme compartir nada más este versículo, Salmo 66:12. Salmo 66:12 dice, caballos y jinetes han pasado sobre nosotros. Hemos pasado por el fuego y por el agua. O siento que me quemo y siento que me ahogo. Dice, pero al final nos has llevado a la abundancia. Amén. Ahora, Pastor. vamos a este otro contraste, Pastor Enrique. Este contraste del que hablábamos al principio, de entender que esto no habla de una abnegación y de aguantar todo lo que nos hagan, porque a veces malentendemos esta enseñanza, Pastor. Sí, me gustaría, antes de pasar a ese punto, me gustaría puntualizar algo que el pastor David mencionaba. No darnos por vencidos ante esta adversidad o esta prueba que estemos viviendo o pasando. Pero creo que una de las cosas fundamentales que debe de haber en nosotros para no darnos por vencidos es lo que hacía Pablo. Pablo no era un hombre que miraba con nostalgia las cosas que pasaron, que vivieron. No se quedaba estacionado, como luego decimos, en lamberse las heridas. No era una persona que se quedaba lamentando entre lo que me hicieron, lo que me dañaron, estuve en la cárcel, mi propia gente me afectó, me dañó, y entonces eso no lo bloqueó, como a muchos de nosotros nos puede bloquear. Y muchos de nosotros nos damos por vencidos y damos marcha atrás porque me dijeron, porque me hicieron, me tornaron, porque no me saludaron, porque ocuparon mi lugar, por tantas cosas que eso viene a dañar nuestra vida y allí nos quedamos. Y eso hace que nuestra vida empiece a caminar y darnos por vencidos, básicamente, ¿no? En esa línea. Entonces, ¿Pablo qué hacía? Pablo es interesante porque su conducta, su forma era siempre mirar hacia el futuro, siempre mirar a su meta, siempre mirar a su objetivo. Y Filipenses 3:13 lo declara de una manera muy hermosa. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando. Estuve en la cárcel, me mantuvieron golpeado, que me ofendieron, que tuve hambre, todo eso, todo eso, dice, lo olvido. Ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a futuro lo que está delante. ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, cuando tenemos allí nuestra mirada, nuestro objetivo en ese sentido, no nos podemos debilitar fácilmente. Olvidamos lo que me hicieron, olvido lo que pasó, y lo asimilo como una experiencia de crecimiento. Por eso Pablo lo enseña de esa manera. Cuando él se goza, se alegra por los tiempos de prueba, al igual que Santiago lo menciona de la misma manera, no es otra cosa más que entender que ese proceso nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar, nos va a hacer conocer a Dios, nos va a visualizar lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces esa parte nos lleva a una área en la cual nosotros podemos avanzar, crecer y demás. Entonces, bueno, y perdón, pastor, y además Pablo con la mirada de bendecir a la iglesia, que usted lo mencionaba hace rato, ¿no? De pensar en la iglesia, de pensar en bendecir y enseñar a la iglesia. Sí, porque ciertamente, como decía el pastor, ¿no? En algún momento como pastores llegamos a sentirnos con nuestra fe bajo cero, ¿sí? Y con el ánimo bajo cero. Pero en algún momento Dios viene a nuestra vida y ve nuestra condición y nos levanta y nos restaura, pero si algo pone Dios en nuestro corazón, es el amor por la iglesia. Y eso es lo que nos hace levantarnos, al menos en lo personal, en los momentos más difíciles.
Ya no pienso en el que me hizo, me dañó o en el problema. Estoy pensando en los que están. Claro. Estoy pensando en la Y iglesia. proteger, como hablamos de ese Exactamente. techo, ¿no? Yo siempre he dicho, si algo me sale lo Hernández, me aflora lo Hernández de la carnalidad a toda piel, es cuando veo que la iglesia Es lastimada. es lastimada, es afectada, o alguien quiere venir a dañar o afectar. Entonces, Ahí sí. allí sí, yo se los he dicho a ellos. Yo puedo aguantar mucho, pero eso no lo puedo aguantar. No, entonces sí me sale toda la carnalidad. Entonces, eso es interesante. Pablo lo expresa de esa manera, ¿no? Y es lo que Dios nos lleva a entender en ese sentido del amor. Y lo que mencionabas es esa delgada línea, pastor, sí, que a veces es interesante perdemos de eso, vista. porque decíamos que si alguien lee este pasaje de esa manera tan así literal, entonces se logra hasta una actitud de abuso Claro. en contra de la persona. Y la persona, si no entiende este concepto bíblico, entonces va a asimilar y va a creer que amar a la esposa o al esposo o a X tiene que estar expuesto a la humillación, al maltrato, a los golpes, a todo, porque tengo que manifestar, dice la palabra, que el amor todo lo sufre. Todo lo aguanta. Todo ¿no? lo aguanta. Entonces, tengo que aguantarlo porque así dice Dios. No es el concepto bíblico, no es. Mira, el que ama a Dios, la persona que te ama no puede hacerte sufrir. Yo siempre he dicho una frase y luego se las he dicho a las mujeres. Sí, y hablando de un matrimonio, de un noviazgo, de una relación de pareja, yo le digo si a la mujer, a la esposa, si un hombre te hace llorar, no vale la pena una lágrima tuya. ¿Por qué? Porque no te ama. Porque el amor... Eso es fuerte. Sí. Eso es muy radical. El amor, cuando amas a alguien, no puedes causar dolor. ¿Me explico? Evitas el dolor. Evita. Y Dios lo Causar puede ver. dolor. Mira, Dios nos ve como somos, tal cual, pero no viene a matarnos, no viene a dañarnos, no viene o sea, Él ve nuestra condición, pero ¿qué hace? Nos levanta, nos restaura, nos limpia, nos perdona, nos comprende, nos entiende, nos pone en una posición donde, a ver, mijo, ya la regó, a ver, límpiese, vamos para arriba, otra vez, listo, vámonos, sale. Entonces, esa parte yo no la puedo concebir, definitivamente, que si alguien me ama, me haga sufrir. No es Congruente. No es congruente. Sí, es contradictorio. Así ¿no? es. Es contradictorio a la ley del amor. Exactamente. A final de cuentas. Así es. Sin embargo, podemos establecer también un contraste a lo que nos está compartiendo, pastor, con lo que vimos la semana pasada de las heridas de aquel que ama, ¿no? A veces tenemos que derramar lágrimas. A veces alguien, y lo digo en experiencia propia, a veces mi propio esposo, que para mí es mi autoridad, es mi maestro, ha tenido que venir y ha tenido que provocar, si queremos decirlo de alguna manera, mis lágrimas, pero en un objetivo o en un propósito de bendecir mi vida. Y lo hacemos perdón, pastor, lo hacemos con nuestros hijos, ¿no? Porque a veces podemos decir, entonces no hay que darle disciplina a los hijos porque los estamos haciendo sufrir. No, es esta parte del balance, pastor. Exactamente, porque una cosa es que en algún momento tú puedas ser confrontado, y como tú lo acabas de decir, en amor, porque aún Dios así es con nosotros. Mira, cuando hay una palabra del corazón de Dios y que el Espíritu Santo viene y te redarguye, mira, no queda otra más que llorar y quebrantarte y humillarte. Sí, y reconocer. ¿Me entiendes? ¿verdad? Pero ese llanto no es llanto de dolor, de frustración, de coraje o de odio o resentimiento. ¿Estás de acuerdo? Ni deja heridas. Ni deja heridas, porque hay diferentes formas de percibir un llanto, una lágrima. Una lágrima puede producirse, un llanto puede producirse por ese dolor, por esa tristeza, por esa angustia, por ese flagelo, por ese abuso, por esa humillación, por muchas cosas.
eso no es el amor de Dios. Pero cuando a veces el Espíritu Santo viene a tu vida, lo mismo que en algún momento tú mencionas el ejemplo, el pastor David contigo, Sí. y puede confrontarte y efectivamente dices, y viene esa lágrima, pero es en amor para edificar en amor y se percibe, porque ¿cómo yo puedo percibir que es en amor? ¿Y cómo puedo percibir? Porque alguien puede decir, te pego porque te amo. Sí, claro. Sí. No, ¿cómo puedo percibir que lo que tú estás haciendo conmigo es en amor? Cuando mi reflejo interno, mi corazón, mi espíritu, no refleja ni resiente un odio, un coraje, un resentimiento con la persona. Sí, cuando cuando no deja una herida. Exactamente. Claro. Cuando no lastima, Así cuando es, no deja una exacto. herida. Cuando es un bálsamo. Ajá. ¿Me explico? Es como cuando alguien se lastima en la parte, una pierna o algo, y empieza, me duele, y alguien viene, a ver, déjame, te voy a sobar. Y empieza a sobar. ¡Ah, me duele más! Sí, pero es por tu bien. Y lloro, y, ¡ay, me duele más! Pero la persona que lo está haciendo, aunque está produciendo dolor en ti, no lo está haciendo para dañarte, Claro. No, bueno, para agredirte. nosotros lo hemos experimentado con Asaf, ¿no? Con nuestro hijo. Y bueno, los que tenemos niños así sabemos que llega un punto en que su alma del niño ya está hasta acá, mira, así. O sea, ya el niño está insoportable, ya está el alma hasta acá. Ya y hasta el tope. y ha sido bien curioso porque cuando ya está hasta arriba y es una tras otra, y hay una corrección a él, ya una disciplina, Sí. es increíble el Corporal. cambio. Hablamos de una disciplina Sí. Sí, corporal. una disciplina corporal. Corporal. Un barazo, para que me entiendan. Es que no me quise ver muy directo, pero un buen barazo. Y mira, sí llora, sí Sufre. sus pompitas, ay, como que reaccionan, llora unos instantes, unos momentos, pero viene una calma. Claro. Bueno, ha sido increíble que el mismo Asaf, después en algunas ocasiones, ha venido y ha dicho, ay, papi, Gracias. gracias. Inclusive Ya lo agradece. Ya lo necesitaba. Lo agradece, sí. De ese tamaño. O sea, Sí. como lo que tú dices, ¿no? Claro. O sea, ok, en un momento se produce un dolor, unas lágrimas, pero es para una liberación, edificación de nuestro alma, de nuestro corazón. Y dice Asaf, gracias, papi. Ya la necesitaba. Sí. Y ahí sí aplica el te disciplino porque te amo. Claro. Aquí sí. Claro, pero te vuelvo a repetir, ahí es cuando tú puedes ver el resultado de. Sí. Sí, Cuando, claro. me explico, Claro. como dices, no causa una herida, un resentimiento, un Nada. dolor, un coraje, un Claro. esto, un otro. Al contrario. Al contrario. Exacto, porque hay gente que está siendo abusada, está siendo Sí. maltratada, está siendo ofendida, Y eso sí humillada. causa ¿Me dolor entiendes? y Y entonces, eso sí, está llorando, está humillándose, Sufriendo. pero está sufriendo, pero está causando daño Sí, en su claro. alma, en su espíritu. Claro. Y cuando viene de Dios, mira, bueno, cuántas veces me ha sucedido, creo que a ustedes les ha sucedido y a todos. Llega un momento donde uno llega con Dios en una condición X y uno se humilla, empieza y el Espíritu Santo viene y mira, no te queda más que llorar y Claro. llorar y llorar Sí, y llorar. quebrantar el corazón. Pero porque- siente uno el Ay, amor pero de Dios, lo después, siente. exactamente, sientes Sí. esa paz y sabes que Dios vino y obró, pero trajo esa libertad, esa paz, ese gozo. Sí, ¿Me como explico? dice Hebreos, el fruto apacible de la Exactamente. disciplina, Así Pastor Y Juan. también cuando disciplinamos a nuestros hijos, lo hacemos con amor. Claro. No estamos gritando, no estamos, no estamos fastidiados. Claro. No, porque estamos entrenando su carácter. Yeah. Y cuando Así es. los disciplinamos después del castigo con la barra de Corporal, corrección, ¿qué decimos? Mijo, te amo, Claro. te amo. Tú eres mi hijo precioso. Entonces, cuando mezclamos disciplina con el amor, entonces Hay un fruto. ya hay fruto, Así es. paz, autocontrol. Así es. Y también quiero decir esto, es la razón que nuestras palabras de ánimo son tan preciosas a otras personas. Cuando vemos personas afligidas, aisladas, ¿qué hacemos? A veces vemos problemas en vez de una oportunidad de animar. Cuando somos afligidos, estamos pensando en nosotros mismos en vez de, no, hay muchas personas en lo que podemos animar, diciendo, te amo, estamos contigo.
quiero orar contigo, quiero bendecirte, que ellos sepan que no son solas. Y tenemos esta habilidad también, diciendo, te amo, lo que decimos cuando castigamos a nuestros hijos también. Entonces, bueno, creo que es importante puntualizar, ¿no? Lo que el pastor Enrique nos ha compartido en este concepto equivocado que muchas veces, si lo leemos de manera literal, ¿verdad? Y si tenemos la versión 60, pues más, ¿verdad? La Reina Valera 60, que es la que lo expresa de esa manera. O sacamos el Strong y dice, ay, significa techo, tienes que aguantar, ¿no? Ajá. Entonces, sí queremos que la iglesia y los que puedan escucharnos puedan saber que este concepto es totalmente distinto, que no se refiere a un dolor, sufrimiento de alguien que tengas que soportar lo que te esté haciendo, el maltrato, el daño, la humillación. No lo es de esta manera, sino que Pablo lo expresaba en un contexto totalmente distinto. Por eso quisimos ir a la raíz del significado griego de lo que Pablo estaba hablando, porque a veces ese es el problema. En las traducciones, en la interpretación, a veces ahí es donde cambia un poquito y en nuestra cultura y en nuestro idioma pudiéramos entenderlo de otra forma. O malinterpretarlo. Entonces, creo que quedó bastante claro. Yo quisiera, como ya para ir cerrando este tema, este concepto que a mí me encantó cuando lo dijiste y me gustaría que nos quedáramos con esa enseñanza también esta noche. Esa parte de así como Dios es un techo para nosotros, y lo hemos mencionado más de una vez, también a nosotros nos toca hacer un techo para alguien más. A nosotros también nos toca proteger. Así es. Como iglesia, entre nosotros, protegernos unos a los otros. Los pastores ahorita expresaban de su corazón esas veces que también ustedes se sienten como en la lona. Claro. Somos de carne. En la lona, sí. También sentimos. Y también nos equivocamos. Y también pasamos por esos tiempos de mátame, Señor. Que pasó Elías, ¿no? Y bueno, yo no he orado mátame, Señor, pero sí le he dicho a mi esposo, vámonos a vivir a una isla desierta, por favor. Porque, como dijo Pastor Enrique, somos de carne y hueso. Y no nada más los pastores, toda la gente pasamos por ahí, pero a veces somos tan orgullosos que no permitimos el sentirnos apapachados, el sentirnos protegidos. Y a veces nos va a tocar ser el techo de alguien, ser esa sombrilla que cuide, y a veces nos va a tocar estar bajo esa sombrilla y a lo mejor permitir que alguien nos cuide, ¿verdad? Sí, claro. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Así es. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Termina el versículo. Y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor. Entonces nos toca, a veces nos toca hacerla de techo, de sombrilla, y a veces nos toca escondernos bajo la sombrilla. Sí, en algún momento yo, en alguna etapa de nuestra vida ministerial, lo he mencionado a algunas personas, este concepto que tú mencionas, y se está de alguna manera ampliando en el sentido de que ciertamente es una bendición cuando tú sabes que tras de ti hay alguien que cuida tus espaldas. Sí, eso es hermoso. Y yo una vez lo dije a unas personas hace muchos años, yo les dije, a mí mi responsabilidad como pastor es cuidar la espalda de la iglesia, pero también a mí me gustaría que la iglesia cuidara mis espaldas. Claro. Y cuando hablo de cuidar las espaldas es porque alguien está atrás como un guardaespaldas, literalmente estamos. Y los que se llevan la peor parte, por llamarlo así, por cuidar la espalda de alguien, son los guardaespaldas, ¿no? Es decir, allí reciben todo. Son los primeros que se exponen. ¿Me explico? Claro. Ahí reciben todo. Son los que están allí para escuchar, para recibir, para ver. Pero ¿qué hacen ellos? Que todo lo que reciben, todo lo que escuchan, todo lo que hay, no permiten que llegue a la persona que están cubriendo. Entonces, eso me llama mucho la atención, porque está bien a mi mente como una ocasión un presidente de un país latinoamericano iba a ser atacado en una exposición pública, y en ese momento los que parecía que no estaban allí
no sé de qué manera salieron. Y salieron con unos escudos como tipo lonas muy gruesas de antibalas, e inmediatamente ¡fum!, lo encapsularon. Wow. Y eso me llamó mucho la atención. Y yo digo, eso es muy interesante, esa parte de cómo uno puede sentirse protegido en esa línea, ¿no? De decir, sé que hay alguien tras de mí que cuida mis espaldas, que cuida de mí, al igual que yo puedo hacerlo con los demás. Sí, y a mí me parece bien importante, pastor, dejar esto claro también. A nosotros como papás nos toca cuidarle las espaldas a nuestros hijos. Así es. Nuestros hijos en este mundo están bien expuestos, los niños, los jóvenes, y a nosotros como papás nos toca cuidar mucho a nuestros hijos, cuidar sus espaldas, cuidar su alma y su corazón. Una vez escuché y hemos oído mucho este concepto, ¿no? Cuando se trata de mis hijos, soy una leona. Sí. Y no se trata de tratar de tenerlos entre nubes, como decimos, pero si los van a atacar injustamente, yo voy a ser una leona para cuidar a mis hijos, sobre todo de los ataques del diablo, que está aquí encima, ¿no? Y bueno, para cerrar, creo que necesitamos empezar a agregar a nuestro diccionario y a nuestras frases cotidianas: no te preocupes, yo te cuido. Amén. No te preocupes, yo te cuido. Sí. Y que podamos aprender a decirnos unos a otros: no te preocupes, yo te cuido. Amén. ¿Verdad? Sí, que hay ese respaldo, ¿no? Claro. En ese sentido. Y no te des por vencido. Sí, Claro. Así. No te des por vencido. Y yo creo que ahí es importante porque cuando, como decíamos, alguien ya está en la lona, alguien ya está bajo cero, el decirle no te des por vencido es un tanto difícil. Pero ahí es donde los que están alrededor entran para tratar de levantar y ayudar, y ¿no? cuidar. Así es. Yo ¿Quieres tengo cerrar, para pastor? comentar al fin de esta charla tan interesante, Mateo 24, 12 a 13. Vino a mi mente estas escrituras esta mañana. Y, Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. y adelante. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin. Entonces vino a mi mente que estamos en una carrera, un maratón, y tenemos que continuar corriendo. Y van a venir obstáculos, ofensas, oportunidades de tener falta de perdón, de voltear atrás, de no quiero avanzar. Pero estamos en los últimos tiempos y Satanás está atacándonos, que tiramos la toalla. No más, no puedo aguantar los ataques a las aflicciones de todo. Tenemos que correr hasta cruzamos el fin de la carrera. Y segunda carta de Timoteo 4, 6 a 8. Ay, perdón, pastor. Segunda carta de Timoteo 4, 6 a 8. 4, 6. Dice: yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pero tenemos que continuar, perseverar. Y aunque no importa el dolor del rechazo, no importa el obstáculo, el dolor, entonces Pablo dijo que los obstáculos son ligeros en tu vida. ¿Ligeros? Pero ¿qué es lo que leyó pastor? ¡Qué tremendo padecimiento él sufría! Pero tenemos que continuar. Hay un fin de nuestra carrera y atrás hay una corona de justicia que podemos vestirnos si continuamos y no volteamos atrás. Entonces, quiero animaros, no importa su dolor,
las mentiras de Satanás, les amamos, Dios nos ama y hay una recompensa si no retrocedemos. Okay. Así es. Amén. Así es. Pues gracias a Dios por esta enseñanza. Cada miércoles Dios amplía todo lo que quiere hablar y Dios dirige, y es hermoso ver cómo a pesar de todo lo que Dios nos quiere enseñar, como decíamos al principio, siempre su amor va por encima de todo. Su amor es la preeminencia en todo esto, y gracias a Dios por todas las enseñanzas. Gracias, pastores, como les decimos cada semana, por abrir su corazón. Y yo les digo, yo sé que lo hago en nombre de muchos miembros de la iglesia, nosotros los cuidamos. Amén. Nosotros vamos a cuidar sus corazones, y lo hacemos en el amor de Cristo, y porque Él siempre ha cuidado de nosotros y nos toca cuidar. E iglesia, y también soy mediadora aquí, intercesora, intermediaria entre los pastores y la iglesia. Iglesia, nosotros te cuidamos también. Así es. Nosotros Así te es. cuidamos. Así es. Así que bueno, gracias a Dios por esta noche. No olvides nuestras actividades de esta semana. No olvides nuestras reuniones presenciales los domingos, a las 10 y a las 11:45 en San Juan del Río, a las 11 de la mañana en Tequisquiapan, a las 10:30 la transmisión, y a las 12 en San Francisco. Y no olvides mañana nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de oración en la presencia de nuestro Dios, a las 8 de la noche por Zoom y por Facebook. ¿No estoy olvidando algo? No. Viernes, una noche de oración con las mujeres, una noche pronto. Una hora de oración con las mujeres. Y quiero cerrar leyendo un versículo que mencionamos en esta charla, Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. Amén. A Él correrá el justo y será levantado. Amén. Corramos Sí, a Señor. Él y mantengámonos bajo la cubierta de sus alas. Amén. Iglesia hermosa, no olvides que te amamos, que te extrañamos y que te deseamos mucha bendición. Buenas Amén. noches. Te amamos.